La Casa del Pueblo de Albacete se ha llenado en la tarde de este 1 de marzo para, bajo el lema "Ahora pensiones dignas", celebrar de la mano de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, una asamblea abierta en la que compartir con todo aquel que ha querido acudir reflexiones y propuestas socialistas con el sistema público de pensiones de nuestro país como gran tema de fondo. Y es que que está haciendo salir a la calle estos días a miles de pensionistas en toda España es, como ha subrayado el secretario general provincial de los socialistas en Albacete, un problema real que preocupa a los ciudadanos y que hay que abordar. Las pensiones son un derecho, como es la sanidad, como es la educación, es un pilar básico del Estado social, y estos que tanto defienden la Constitución, estos que hacen ese patriotismo chico, lo primero que tendrían que respetar es el artículo 1 de la Constitución, que dice que España es un Estado social. Por tanto, si España no garantiza el sistema de pensiones, España dejará de ser un Estado social. La vicesecretaria general del PSOE ha analizado la situación a partir de las decisiones tomadas por el gobierno del PP, que por un lado ha liquidado el fondo de reserva de las pensiones que Zapatero dejó con más de 67.000 millones de euros disponibles, y por otro reformaba el sistema público de pensiones rompiendo el Pacto de Toledo, ha recordado, mediante dos variables cuyos resultados ha explicado que son lesivos para los y las pensionistas: el índice de revalorización del 0,25%, muy por debajo de la subida del IPC, y el factor de sostenibilidad, que comenzará a aplicarse el año que viene, penalizando, dice, el que nuestros mayores vivan más. El índice de revalorización se estima que ha empobrecido entre un 15 y un 20% a nuestros mayores. Y la sostenibilidad esta famosa, lo que estimamos es que dentro de 20 años nuestros mayores, y nosotros probablemente muchos también, seamos entre un 30 y un 40% más pobres que nuestros mayores ahora. Eso es la reforma del Partido Popular, sea eso del sistema público de pensiones. Una realidad a la que hay que sumar otras y que en conjunto dan como resultado que con estas actuaciones desde el Gobierno el sistema público de pensiones no sea sostenible. Si a eso sumamos además la reforma laboral, lo que tenemos es un problema de financiación de nuestro sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Partido Popular con esa reforma laboral que vamos a derogar en cuanto lleguemos al Gobierno es hacer que los empleos sean precarios, que los salarios sean menores y, por lo tanto, las cotizaciones sean menores. A eso sumamos, además, que de los fondos de la Seguridad Social se estén pagando regalos a las empresas en forma de bonificaciones, exenciones a los empresarios que salen de los recursos de la Seguridad Social. Además, la Seguridad Social tiene que pagar otras cosas, como es la propia estructura de la Seguridad Social, que en otros pilares del Estado de Bienestar van al cargo de los presupuestos generales del Estado y, sin embargo, la Seguridad Social tiene que pagar todo lo suyo, además de eso que os comentaba antes, de las exenciones, bonificaciones de contrataciones y demás de los empresarios. Por eso se genera el déficit estructural del sistema. Lastra ha recordado que España destina a pagar las pensiones de nuestros mayores menos del 11% del PIB, frente al 15% que destinan otros países europeos con menos población pensionista. Ingresar fondos a la Seguridad Social, siguiendo modelos puestos en marcha con éxito en otros países europeos, es lo que plantea el Partido Socialista para hacer sostenible el sistema de pensiones, con propuestas como la creación de un impuesto sobre las grandes transacciones financieras y de un impuesto a la banca. Nosotros lo proponemos también, tanto el impuesto a las transacciones financieras como el impuesto a la banca. ¿Sabéis por qué? Y lo hemos explicado muchas veces, porque mirad, cuando la banca de este país tuvo la gran quiebra, acordaros de nuestros bancos quebrados, con problemas para incluso... Había gente que tenía miedo de que hubiera un corralito. Bueno, pues este país inyectó, los trabajadores y trabajadoras de este país a través de sus impuestos, inyectaron 77.000 millones de euros a los bancos de este país. Bueno, pues va siendo hora que de manera solidaria los bancos de este país empiecen a devolverlo. Y nosotros lo que estamos diciendo es que con esos dos impuestos, por ejemplo, que estimamos que serían al año unos 1.600, 1.800 millones de euros, Ramón, ya podríamos subir el IPC a nuestros pensionistas. Otras de las medidas que propone el PSOE son sacar de los fondos de la Seguridad Social aquellas cosas que no son de la Seguridad Social, como las bonificaciones y exenciones a las empresas y el coste de la propia estructura de la Seguridad Social.
Y sobre todo, derogar la reforma laboral, haciendo así que suban los salarios y por ende las cotizaciones, que acaben con la desigualdad creciente que hay en este país. El tercero de Europa, ha recordado Lastra, por la cola en el índice de desigualdad, solo superado por Rumanía y Grecia. La labor de un país y de un Estado es crear riqueza y redistribuirla. Bueno, pues eso es lo que no está haciendo el Gobierno del Partido Popular, no está redistribuyendo esa riqueza. Bueno, pues eso tiene que hacerlo. Y si España crece, los salarios de los trabajadores tienen que crecer. Y si crecen los salarios de los trabajadores, tienen que crecer también las cotizaciones. Y así inyectar recursos a la seguridad social. Pero es que además tiene que empezar a trabajar bien, de manera ordenada, y eso se manda desde arriba, la inspección de trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque actualmente en nuestro país hay 9 millones de horas extra que no se cotizan. Bueno, que no se cotizan y que no se pagan. Bueno, pues esos 9 millones de horas de trabajo, lo que tienen que hacer es que se declaren, que se coticen. Por cierto, esas 9 millones de horas, ¿sabéis lo que significa? Que hay 240.000 personas que han dejado de trabajar porque otros trabajan gratis, porque hay explotadores que explotan a los trabajadores en este país en pleno siglo XXI. Eso es lo que está pasando. Lastra ha recordado que el PSOE lleva 2 años luchando por el sistema público de pensiones, que ha asegurado es la criatura del partido, porque fue el socialismo el que lo hizo nacer en España. En los últimos 6 meses han llevado al Congreso 24 iniciativas sobre pensiones, triplicando al resto de grupos parlamentarios juntos. Medidas que, ha resaltado, han sufrido el ataque de los grandes medios de comunicación del país. Mientras otros llevaban impresoras o camisetas reivindicativas, o se dedicaban a insultarse en el Congreso, nosotros hablábamos de pensiones. Y, por cierto, nos criticaban, ¿eh? Y nos criticaban mucho. Y nos criticaban los grandes medios de comunicación de este país. Por cierto, sobre esto, hay una cosa que se dice mucho en mi tierra, ¿no? Que es quien paga manda. Me imagino que aquí también se dirá, ¿no? Bueno, pues habrá que preguntarse alguna vez a algunos grandes medios de comunicación quiénes son los grandes dueños de esos grandes medios de comunicación, y ahí encontraremos la respuesta sobre por qué se critican las medidas del Partido Socialista para salvar el sistema público de pensiones. Dejando claro el mensaje de que la derecha no puede meter miedo ni a los mayores ni a los jóvenes, al hablar de pensiones, Adriana Lastra ha concluido asegurando que el sistema estará garantizado, recordando que los derechos hay que defenderlos todos los días y que las pensiones son un derecho que solo necesita una cosa, ha concluido, para estar asegurado: sacar a la derecha del gobierno.